Que no hay Estado de Derecho en las dictaduras, lo sabemos todos. Que no hay debido proceso en Venezuela ni en Cuba, lo sabemos todos. Pero lo que yo no sabía, y probablemente usted tampoco hasta este momento, es que en Cuba, después de 25 años de hermandad revolucionaria entre el régimen chavista y la dictadura castrista, después de 25 años resulta ser que hay una comunidad venezolana en Cuba, así como una comunidad venezolana, una comunidad cubana en Venezuela. Pero el tema es que en Cuba, en este momento en el que usted y yo estamos hablando, hoy viernes 7 de junio del año 2024, se han declarado en huelga de hambre más de 80 venezolanos en Cuba presos, acusados de delitos comunes, la mayoría de ellos acusados de narcotráfico o de delitos vinculados con la droga. Sin debido proceso, en detenciones muy extrañas, inclusive con casos de venezolanos fallecidos en cautiverio por falta de atención médica en el periodo de los últimos años. ¿No es una cosa muy extraña? ¿Por qué nadie está hablando de esto? Hemos recibido comunicación de esos presos venezolanos que se encuentran en Cuba. Y vamos a tratar de conversar con el familiar de uno de esos detenidos para saber qué es lo que está pasando allí. Al parecer, Cuba y Venezuela se han hermanado tanto que los regímenes de sus países han decidido torturar a sus ciudadanos e intercambiarse prisioneros. En extraños casos que al final no sabemos si son legítimos o forman parte de algún tipo de trama macabra de las acostumbradas en estos regímenes. De eso vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden 880 de hoy viernes 7 de junio del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity X, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminologística y criminalística politiquera, la izquierda al mando, criminales al poder. Gracias por estar con nosotros otra vez. Es para nosotros un verdadero honor saber que se encuentra de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, esfuerzo que es posible gracias al apoyo que recibimos de cientos de suscriptores que financian este programa y este canal con sus aportes en la plataforma Patreon. En su suscripción mensual nos permite hacer acopio de los recursos para continuar adelante. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf, tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y seguirlos difundiendo en todas las plataformas incluidas en Facebook. Gracias por ayudarnos a crear en Facebook este espacio que es nuestra página de Facebook. Dale me gusta y ayúdanos a difundir allí también todos estos contenidos para llegar a más gente en más sitios y por supuesto seguir incrementando y aumentando la posibilidad de debatir. Ayúdanos a crecer en Facebook, aquí en YouTube, dándole a la campanita, suscribiéndote al canal.
y dale me gusta a este video, que con eso nos ayudas más de lo que crees. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar: la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán, desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Hemos conocido una situación verdaderamente extraña, por lo menos a primera vista, pues es muy difícil entender cómo una relación que surgió entre Cuba y Venezuela a partir del momento, una situación que a nivel institucional en firme surge desde el momento que Hugo Chávez llega al poder en el año 98 o 99, con unos convenios de cooperación en los cuales ambas dictaduras intercambiaban o decían intercambiar servicios en medio de una cuestión solidaria de cooperación, en el que Venezuela mantenía al régimen castrista con petróleo venezolano regalado, y el régimen castrista decía colaborar con Venezuela con personal médico, asesores deportivos, asesores educativos y no sé qué otra cosa era lo que decían ellos que hacían. En medio de todo eso, todos empezamos a darnos cuenta de que dicha relación empezó a convertirse en una relación tóxica, en la cual la verdadera colaboración que hacía el régimen chavista con el régimen cubano era permitirle tener dinero para afrontar el reto de seguir oprimiendo al pueblo cubano. Y por supuesto, al tener dinero, permitieron que el régimen cubano siguiera en el poder. A cambio, el régimen chavista recibió la asesoría que de verdad requería, que era la relacionada a la contrainteligencia militar, a la represión, a la persecución y, por supuesto, a la imposición del modelo castrista en territorio venezolano, con las características expansivas que ese modelo tiene. Pero lo que nunca nos pasó por la mente es que pudiesen inclusive hacer un convenio de cooperación para intercambiar prisioneros y torturarlos. Y los que no fuese posible torturar en Venezuela, entonces los envían a Cuba. Y no sabemos si están haciendo lo mismo con cubanos en Venezuela. Es una caja negra. Es una situación bien complicada a la que estamos llegando en este momento. En tal sentido, amigos míos, tengo que decirles que el día de hoy, gracias a los amigos de la organización Prisoners Defenders, y necesito agradecerle en especial a el amigo Javier Larrondo de esa organización, que fue quien me hizo saber de este caso, y por supuesto que nos dispusimos inmediatamente a conocerlo. Hay una carta escrita por los presos extranjeros en Cuba, entre los cuales se encuentra un grupo de venezolanos. La carta es del día de hoy, 7 de junio del 2024. Nos acaba de llegar, vamos a leerla. Comunicado oficial de presos extranjeros en Cuba. Solicitamos humanamente a todas las organizaciones solidarias defensoras de derechos humanos, sostenidos por una libre y firme conciencia moral y solidaria, a locutores y personajes digital influencers que se juntan hacia nosotros y nos hagan llegar los particulares de este escrito a las autoridades competentes, para que todos sepan que, más allá de la discriminación, de la represión y encrudecimiento del sistema jurídico cubano, podría por lo menos haber el trato justo hacia el hombre, donde se le garanticen sus derechos y valores como ser humano. Esto está dirigido a Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Jurídica Internacional, embajadas acreditadas en Cuba, Comunidad Internacional de Solidaridad, entidades políticas y jefes de Estado. Somos una comunidad de extranjeros presos en Cuba. Informamos por la presente nota, con toda urgencia posible, ante toda comunidad arriba mencionada, lo siguiente: que en cumplimiento del sagrado deber de defender nuestros derechos, nos unimos pacíficamente para redactar estas notas e informar que en la tarde del pasado 4 de junio del presente año de 2024, tomamos la decisión moral de mantenernos pacíficamente en estado de inanición voluntaria o huelga de hambre, hasta que aparezcan los responsables máximos de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo, a fin de darnos a conocer el verdadero motivo de las reiteradas denegaciones del derecho de la aplicación retroactiva de la nueva ley vigente de ejecución penal aprobada el 22 de septiembre de 2022. ¿Por qué día tras día se nos dificulta tener acceso al agua, electricidad, atención médica adecuada,
nos dan una alimentación deficiente, sin ningún valor nutritivo, reducida en su totalidad y más que todo extremadamente inhumana o deshumana. ¿Por qué atendiendo todas las dificultades alimentarias y de reclusiones que enfrentamos no se nos permite y facilita el traslado hacia nuestros países, donde podamos seguir cumpliendo nuestras exageradas penas ilegales dignamente? ¿Por qué se nos niega la libertad condicional, la expulsión del territorio cubano o la salida de dicho territorio con permiso excepcional de salida del territorio nacional, previsto en la instrucción especial del número 13 del 22 de septiembre de 2022 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y de la Constitución de la República de Cuba? Se nos niega todo tipo de derechos y beneficios, aunque muchos cumplamos con todos los requisitos requeridos por el simple hecho de ser presos extranjeros. Por tales motivos anteriormente mencionados, exigir nuestros derechos, hasta la fecha de hoy, 7 de junio, seguimos siendo reprimidos y amenazados y un número considerable de nosotros, presos extranjeros, fue desaparecido en las madrugadas y cada día que pasa seguimos desapareciendo sin dejar rastro y otros en celdas de castigos llamadas por su crueldad celdas 47. Hasta la fecha nadie sabe el paradero de los compañeros que fueron desaparecidos de aquí. Mientras tanto, en lugar de proceder a dar cumplimiento a la exigencia de los derechos que nos son violados, exigencia de la legalidad y justicia que reclamamos pacíficamente y formalmente, acuden a maniobras políticas y represivas. La represión sigue. La seguridad del Estado, la policía, los militares, la Fiscalía Militar y entre otros agentes de represión ciudadana tienen rodeada la prisión en su totalidad, guardia 24 horas. Por lo tanto, así decidimos todos y no hay vuelta atrás. Así decidimos de una forma humilde, pacífica y formalmente que solo volveremos a ingerir un líquido o alimento cuando se justifique esta discriminación e injusticia y nos garanticen nuestros derechos, una alimentación digna y adecuada, servicio médico, etc. En nombre de todos los presos extranjeros en Cuba, hombres y mujeres, solicitamos con toda urgencia apoyo internacional. Esta carta está firmada por 5 presos y tiene fecha Cuba 7 de junio del 2024. Amigos, como ustedes verán, no estamos hablando de un caso cualquiera. Y como ustedes sabrán, no estamos hablando tampoco de una situación cualquiera. Estamos hablando de un hecho que sin duda alguna para nosotros es inédito, porque no estamos hablando de 2 ni de 3, estamos hablando de cerca de 80 venezolanos presos. 80 venezolanos presos en territorio cubano. Inclusive, y quisiera, me permitan buscar en efecto el nombre de la persona, porque hay una persona que inclusive murió en cautiverio. Y o sea, estamos hablando de cosas que van más allá de lo que uno pueda inclusive imaginarse. Por supuesto que hay miles, cientos de preguntas y por esa razón hemos podido tener comunicación con familiares de esos presos. Y por esa razón, uno de esos familiares nos ha pedido hablar en vivo con nosotros el día de hoy. Vamos a ver si nos puede atender y conversarnos sobre el caso. Buenas tardes, señora Anaís, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está, Daniel? Muy bien, gracias. Bueno, señora Anaís, el caso, hemos leído la carta que nos han hecho llegar los presos que se encuentran en esta grave situación. En primer lugar, señora Anaís, gracias por permitirnos conversar con usted esta tarde y quisiera que por favor nos comentara qué es lo que está pasando, qué información tiene usted y qué es lo que quiere expresar sobre este caso. En nombre de los familiares, que son los que estamos sumamente preocupados por las condiciones en las que los muchachos han venido estando durante un tiempo, pero precisamente en estos instantes es la protesta que ellos han iniciado hace 3 días, de las cuales no tenemos conocimiento de cuáles son sus condiciones, cómo se encuentran, y que ya eso ha sucedido en otras oportunidades donde se han durado hasta 90 días sin comer y ya ellos tienen consecuencias en su salud por haber hecho estos plantones, como le dicen ellos. Y ahora nuevamente se vuelve a vivir la misma situación. Hace ya 3 días fueron trasladados a otros sitios de donde se encontraban, algunos fueron sacados de manera arbitraria en la madrugada
Ellos están siendo dispersados en distintos penales de donde se encontraban, los están disgregando como para evitar que se haga la protesta, pero ellos donde quiera que vayan a estar, ellos van a continuar con lo que ellos acaban de iniciar, que es la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. En vista de que las leyes de Cuba han cambiado, ellos nos están pidiendo algo fuera de lo extraordinario, o sea, que las leyes se cumplan como la misma constitución, la misma ley cubana lo implica. Y no se les está otorgando ningún beneficio, les dicen que eso no aplica, que eso solamente está allí como en papel, pero que ellos allá se hace lo que ellos digan. No pasan las evaluaciones de ellos mensualmente hacia el tribunal para que eso sea anexado a sus expedientes, que trabajan, que estudian, eso tampoco lo hacen. Bueno, aparte de las condiciones que tienen con la comida, ya últimamente estaban recibiendo comida en mal estado y no la estaban comiendo. Entonces, la negativa total y rotunda. Y lo más preocupante es que Cuba no se ha pronunciado referente a lo que está sucediendo con ciudadanos de otro país, que es responsabilidad comunicar a Venezuela de que son venezolanos los que están sufriendo esta condición. Y el día de ayer también hubo unos traslados de otros países, unas personas de Curazao, creo que una persona italiana, otras personas allí. Se está viviendo una situación de verdad que es extrema. Sabemos que bueno, mi país, Venezuela, porque soy venezolana, y el país de Cuba, que esos sistemas que adoptan precisamente plasman leyes y no las cumplen. Hay un tratado, una ley aprobatoria desde el año 2005, donde aparentemente solamente se ha ejecutado una sola vez, que es un traslado humano, es un intercambio de prisioneros, o sea, de privados de libertad cubanos y de los venezolanos a nuestro país. Ok, señora Anaís, antes de entrar en esa materia, por supuesto nos surgen muchas preguntas en este momento. Estamos hablando y por supuesto vamos a mantener la reserva de los nombres de los prisioneros para evitar las consecuencias que esto pueda causar. Vamos a tratar de hacerlo esto de la forma menos arriesgada posible, tanto para usted como para sus familiares, ¿ok? Entonces, se lo digo de entrada para poder comprender todo el proceso. Según lo que tengo entendido, estamos hablando de más de 80 presos de nacionalidad venezolana en distintas cárceles de Cuba, ¿correcto? Son más de 120. Más de 120 venezolanos. Sí, y venezolanas también hay más de 34, según tengo entendido. ¿Venezolanas? Sí. O sea, son 120 presos masculinos y 34 mujeres venezolanas presas. Exacto. Ajá. Entonces, ¿en qué cárceles que usted sepa se encuentran? Bueno, está de los nombres que pudimos averiguar ayer, está el Combinado del Este, está la Condesa, hay otros. O sea, esas son de las que usted tiene noticia en este momento. Yo entiendo que las mujeres la tienen en otro sitio de reclusión distinto. Ahora. Sí, se llama Cotorro. ¿Cómo? Cotorro, creo que se llama el de las mujeres. El Cotorro, en el Cotorro tienen el de las mujeres, es correcto. Entonces, fíjese bien. Aquí la gran pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué están estos 100 venezolanos presos allá? ¿De qué los acusan? Ellos están acusados de tráfico, tráfico de droga. De tráfico de drogas. Exactamente. ¿Y qué hacían ellos en Cuba para el momento de su detención? ¿Vivían allá? ¿Se habían ido para allá a estudiar? ¿Los habían mandado para allá? ¿Cómo es eso? No, mira, eso es algo que, bueno, yo como familia te lo puedo decir porque mi esposo tiene una profesión y de esa profesión creo que profesionales del área del estilismo, hay varios allá que entraron en ese grupo con un supuesto viaje de belleza. En ese instante hasta a mí me invitaron y yo dije que no porque en ese instante yo estaba en Venezuela. ¿Qué pasó? No lo sé. Después mandaron a amenazar a sus casas, que cuidado con lo que decían, amenazaron a sus familias, entre esos entró en crisis su mamá. Y su mamá falleció. La señora falleció, la señora tenía una condición. Entonces, lo que sucedió, lo que se organizó en Venezuela, lo mismo, lo de estar extrañado Cuba, porque Cuba tenía para ese instante, creo que 2015, 2016, 2017, fue un auge porque solamente habían 2 presos venezolanos en las cárceles de Cuba. Y de repente ese auge y ese aumento y esa modalidad aumentó, bueno,
masivamente, que ni las mismas autoridades cubanas entendían que sucedía. Esto me lo dicen personas que tienen allí familiares que tienen mucho más tiempo que mi familiar. Ahora, pero ven acá, Entonces, si pero era, ya va, déjame, porque también la audiencia a través de los mensajes nos está intentando también hacer preguntas. Fíjese lo siguiente. ok, Estamos hablando de unos venezolanos que fueron a Cuba por algunos de estos convenios entre Venezuela y Cuba, etcétera, y estando en Cuba los acusan de narcotráfico o llegando a Cuba directamente terminan presos. ¿Cómo fue el asunto? en su mayoría de las personas que conozco viajaron a un viaje, fueron a un viaje y de regreso o allá mismo sucedió. Yo hablo de mi caso particular porque entre todos tenemos una misma lucha, pero en ese asunto no hemos intercalado opiniones. Sí. Pero el delito es el mismo para todos. O- Quienes haya funcionarios allá, sé que hay una persona, no sé quién es, que es familiar de un grupo importante en Venezuela. No tengo el nombre, pero pertenece a un grupo importante en Venezuela y de familia importante, pues. Ajá, Entonces, pero no te puedo, a ciencia cierta, por razones obvias también, sí. comprometer al personaje porque también tiene una de las familiares tiene un cargo por allá. Ajá. Entonces, el asunto es que no sabemos a ciencia cierta qué se desarrolló acá, de qué manera o por qué ese sistema comenzó a regir basado en, o sea, aprovechando la necesidad, porque sabemos que la crisis que hay en Venezuela ha llevado a muchos hogares a desespero, a necesidad y a muchas cosas. Ahora, pero Entonces, eso todo se puede comprender. Pero lo que llama la atención es que en determinado momento aparezcan 120 venezolanos presos en Cuba por narcotráfico. Cuando cualquier venezolano en cualquier parte del mundo y cualquier habitante promedio de cualquier parte de Hispanoamérica sabe el tipo de régimen que hay en Cuba y lo que podría enfrentar si es capturado en un delito. Entonces, ¿cómo se explica esto? O sea, estamos hablando de una situación en la cual utilizaron el tema del narcotráfico para meterlos presos, fueron involucrados porque cayó uno y entonces a todos los demás los metieron. ¿Usted qué puede decirnos de esto? bueno, en el caso nuestro, yo puedo considerar que pueda ser así porque la persona que fue la que encontraron con el asunto que iba, a lo que iba, los involucró a todos los demás. Que si viniendo a ver en términos legales, eso no debería ser así, pero bueno, así sucedió. Ya, pero de lo demás que tú me estás preguntando, mira, de eso no te sé decir. Ok, Yo no te sé decir está bien, pero entonces sabemos que la mayoría o todos están condenados, hombres y mujeres, en total 154 personas de nacionalidad venezolana, 120 hombres, 34 mujeres, que usted sepa, están condenados en firme por narcotraficantes. sí, exactamente. Ahora, Todos están con condena firme. ¿A cuánto asciende cada condena? Y que usted sepa cuál es la persona que tiene más tiempo allá presa. Tengo entendido que hay dos ciudadanos, uno tiene 15 años y otro tiene 17 años allá en prisión. 15 y Y, 17 y años preso. sí, Ajá. 15 y 17 años presos. Y de las personas que ya están con sentencia firme, la ley de Cuba cambió en el sentido de lo que es la condena y cómo modificaron eso. La condena era o sea, de 10 a 30 años, ellos fueron condenados con una mínima. Entonces anteriormente la mínima era de 15 a 30. Si la mínima viene siendo de 10 a 30, entonces la mitad de eso sería este otro y la mínima serían 10. O sea, hubo un Entonces cambio en la eso está ley, plasmado. hubo un cambio en el Código Penal y Exacto. al haber, como se estila en estos casos, al haber una mejora en la pena, debe aplicársele entonces el beneficio al reo en función de la nueva ley. Querría decir entonces que si Exactamente. fueron condenados Eso. a la pena mínima, que era 15 años, y la pena mínima fue modificada a 10 años, todo aquel que haya sido condenado a 15 años y ya haya cumplido 10 debería ser liberado, entiendo yo. Exactamente, exactamente. Y aunado a que ellos tienen, según la misma ley, donde ellos por trabajo, por estudio y por las cosas que ellas puedan realizar allá de buena conducta, que eso viene siendo una de las sanciones principales, que es el trabajo correccional interno,
y ellos pueden recibir, que legalmente serían 4 meses por año, pero solamente estipularon 2 meses por año. Entonces ya llevan los años que llevan, aparte de que la ley ya fue desde el 2022, estamos en el 2024, ellos están pidiendo que se les acepte la retroactividad o la adecuación de la pena, porque ellos dicen que ellos no tienen retroactividad. Ahora, claro, claro, señora, pero fíjese lo siguiente, se entiende que cuando un preso extranjero es detenido en algún país, tiene el derecho a ser asistido por el consulado de su país en donde se encuentra detenido. ¿Han recibido estos 154 presos venezolanos la visita o la asistencia jurídica de la embajada venezolana en Cuba? De la embajada venezolana, no. Ellos tienen un asistente allá, que es un señor llamado, ya te voy a dar, Marcos Montilla, que es el asesor de asuntos consulares, un abogado. Pero ese señor no, o sea, no es nada lo que hace. Y la última reunión la tuvieron ellos el día 4 de abril de este año, donde ellos entregaron solicitudes nuevamente, peticiones, elevando peticiones ante estaba la vicecónsul, Vivian Lauren, la señora Vivian Lauren, y fue junto a este señor de asuntos consulares, ese abogado Marcos Montilla, allá se apersonaron y ellos entregaron nuevamente, donde ellos también solicitan la figura del traslado, como lo dice la ley está firmada entre Cuba y Venezuela, que habla del traslado humanitario de ellos, pero también legalmente todos estos cambios de la ley 152 que fue aprobada por la Asamblea Nacional Popular de allá de Cuba, ellos saben que allí dentro de esas leyes que ellos plasmaron hay leyes que los benefician. Inclusive hay una ley que habla que son las sanciones principales, que son las sanciones accesorias y las sanciones mixtas, que donde ellos ya habiendo cumplido sanción principal, que una es la pena de muerte, porque la volvieron a poner allá. Otra que es la privación de libertad, que es la que ellos tienen disfrutando, la que ellos tienen. Y lo otro es el trabajo correccional, que está en el inciso C. Pero entonces ellos pueden allí optar también, porque entonces se les agregue un accesorio, una ley accesoria que viene siendo el inciso K, que viene siendo la expulsión del territorio nacional. Claro, y ahora, tampoco se las quieren dar. Claro, entiendo que ellos podrían, inclusive por un convenio que existe entre el régimen venezolano y el régimen cubano, podrían ser repatriados a Venezuela y culminar de cumplir sus penas en Venezuela. Eso tampoco se los han permitido. No se los han permitido, porque dentro de ello he estado investigando en las leyes. Dice, Venezuela no tiene firmado ese convenio de que puedan seguir en Venezuela. Tiene jurisprudencia donde... Aló, la estamos escuchando entrecortado. No sé si me sigue escuchando. Aló. Mi cuenta de mover. Sí, porque la escuchamos entrecortado, pero en todo caso hay algo aquí en todo esto, ya para concluir, mi estimada señora. Quisiéramos más o menos resumir. Estamos hablando de unos venezolanos que iban a Cuba a distintos eventos. Caramba, se nos cayó la llamada, la tenemos aquí. ¿Aló? Yo te escucho, Daniel. Ok, el planteamiento es el siguiente, para hacer el resumen. Estamos hablando de unos ciudadanos venezolanos que a lo largo de los últimos 17 años han ido a Cuba a distintos eventos. Eventos que se entiende auspiciados por el gobierno venezolano, es decir, convenios de cooperación, que si actos, formación, etcétera, y terminan allá presos acusados de narcotráfico y condenados por tal hecho. Algunos, en efecto, han sido encontrados con dediles y con este tipo de cosas, y cuando cae uno, entonces meten presos a todos los demás. Entiendo que es de eso de lo que estamos hablando, ¿correcto? Caramba, se nos ha caído la señora. Bueno, lamentablemente hemos tenido problemas con la comunicación ya al final, aunque creo que se entendió bastante bien lo que la señora nos manifiesta. Fíjense ustedes lo siguiente, porque veo que hay bastantes preguntas y cuestionamientos acá en el chat en vivo, gracias a todos los que están conectados, porque en efecto el tema es para sorprenderse. Por supuesto, hemos tenido, y por eso es que les pido la comprensión, que creo que cualquier persona con mediano sentido común, el más común de los sentidos, comprende.
hay cosas que la señora no puede decir por razones obvias. Lo menos que se quiere es poner en riesgo a nadie más de lo que ya están. ¿Ok? Sin embargo, lo que necesitamos decir en este momento es lo siguiente. Por lo que he podido recolectar, por la información dada por varios familiares e inclusive por presos que han sido ya liberados, y por lo que ha podido colectar la gente de la organización Prisoners Defenders, estamos hablando de distintas cuestiones. Creo que ya tenemos a la señora de nuevo. Buenas, ¿ya me escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló? Te escucho muy bien. Ok. Yo te escucho. Sí, no sé si escuchó. Yo quería cerrar con usted con lo siguiente. Estamos hablando de que durante 17 años, en distintos momentos, venezolanos han ido por auspicio del gobierno venezolano a participar en eventos allá y terminan presos acusados de narcotráfico. Ese es el tema, ¿verdad? Bueno, ese tema yo creo que eso también sea parte de esto, porque yo te digo algo, mi familiar supuestamente iba a eso, a dictar cursos y hacer como un compartir con conocimientos para mujeres allá y salió involucrado en una cosa de estas, de lo que yo te pueda decir, eso es lo único que yo te puedo decir. Claro, pero en todo caso, lo que también podemos saber es que si de debido proceso vamos a hablar, podemos poner en duda que estas personas que están presas allá hayan tenido un juicio justo. Exactamente. Y si podemos poner algo en duda también es que no se haya aplicado las leyes de forma draconiana, acusando a gente por estar cerca de otro de una situación en la que no pudieron haber participado. Totalmente. Es decir, totalmente y además de esto, para decirlo justo, mi estimada señora, y me perdonará, el que haya cometido un delito en cualquier país del mundo va a ir preso. Eso está perfectamente claro, ¿no? Obviamente. Pero se entiende que esta gente está reclamando por unos derechos que no le han dado y que hay gente que ya prácticamente ha cumplido su condena porque tienen 17 años presos. Y este caso se ha silenciado todos estos años. Exactamente. El asunto es que si el presidente Maduro está trabajando en pro de la reforma, de la reforma penal y todo lo que es el sistema de prisiones allá en Venezuela para darle un ejemplo al mundo, ¿cómo pretende darle un ejemplo al mundo si ciudadanos venezolanos están sufriendo lo que están sufriendo en otro país como Cuba y él no hace nada? Él no se pronuncia, ninguno de los entes, la Cancillería está al conocimiento de lo que está sucediendo, el Ministerio de Interior y Justicia está al conocimiento de lo que está sucediendo y nadie se ha pronunciado al respecto. Son 3 días ya de huelga de hambre y nadie se ha pronunciado de ninguna manera a defender a los venezolanos de lo que pueda estar sucediendo allá. Supuestamente en la madrugada hubo desapariciones que no se saben dónde están y cuando ya lo sacan de mala manera cualquier cosa puede suceder en un país como Cuba. Entiendo eso, estimada señora. Muchísimas gracias por habernos permitido conversar con usted. Trataremos de seguir tratando este caso de la forma más responsable posible y esperamos que se tenga por lo menos una comprensión de este tema y que las cosas se solucionen de la mejor manera posible en el marco de la lógica que hay en cuanto a la comisión de delitos y el derecho a la defensa. Muchas gracias. Te agradezco por tu apoyo, Daniel. Muchas gracias. Agradecidos nosotros por permitirnos conversar con usted. Y quería decirles lo siguiente. El tema de la justicia en socialismo no existe. No existe debido proceso en socialismo. No existe debido proceso en regímenes como el castrista o como el chavista. Olvídense de eso. Eso no existe. Pero aquí lo que llama la atención es lo siguiente. Porque como nosotros tenemos que hacer labor de criminología y criminalística política, ¿para qué es lo que nos queda? Vamos para allá. 154 venezolanos, a los cuales acusan a la mayoría de ellos de mulas, de haber llegado con droga a Cuba. Y la pregunta es, ¿cómo salieron de Venezuela? Vuelvo a hacer la pregunta. A ver si la gente que aquí está cuestionando, bueno, ¿para qué fueron a Cuba? Ey. Vamos a hacer la pregunta real. No es para qué fueron a Cuba.
Todos sabemos que hay unos convenios de los cuales muchísima gente se ha aprovechado y los ofrecen un viaje para Cuba, que si para operarles la vista, que si para hacer tal cosa, y la gente va y lo aprovecha. Yo sé que eso ocurre. Y hay gente que simple y llanamente no le interesa. Dice, bueno, yo necesito que me ayuden y voy, y punto. O me van a pagar unos viáticos y voy, y punto. Uno sabe que eso existe. Y eso ya es un tema, otro tema de discusión. Pero aquí lo que hay que preguntar es lo básico. ¿Cómo es eso que llegaron 154 mulas de nacionalidad venezolana a Cuba y salieron tranquilos de Venezuela? Esa es la pregunta que hay que hacer aquí. ¿Cómo es eso que salen 154 venezolanos de su país y llegan a Cuba y en Cuba le descubren que tienen droga? ¿Qué pasó con el comando antidrogas de la Guardia Nacional en ese aeropuerto? Nadie lo revisó, nadie sospechó. ¿O fue que los mandaron? Estamos hablando de que el cartel de los soles utiliza la ruta de Cuba para sus acciones y como siempre caen 2 o 3 para desviar la atención y para decir estamos luchando contra la mafia. Es lógico pensar que una persona en sus cabales se va a ir de Venezuela para Cuba con droga pensando que le va a ir bien. No, yo no dudo que haya más de uno. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de gente que estaba traficando con droga con fines comerciales, como su palabra lo dice, o estamos hablando de gente que se llevaba la droga de consumo personal para su viaje y los capturaban. Eso no lo sabemos. Además de eso, a Cuba, gracias querida Tamari por hacerme el señalamiento aquí a través del chat, a Cuba se entra por avión desde Venezuela. Entonces, ¿qué pasó con los filtros de seguridad que se aplican en Venezuela cuando se sale por avión? ¿Cómo es eso que llegaron 154 mulas? Yo creo que han llegado más mulas venezolanas a Cuba que mulas venezolanas en otras partes del mundo. ¿Cómo es eso que tienen unos escáneres y que tienen toda una cantidad de cosas para determinar lo que llevas en la maleta, lo que llevas si tienes caries, si tienes marcapaso, si tienes un dispositivo intrauterino, cuántos meses de embarazo tienes, si tienes uñero, si las pestañas son de verdad, son de mentira? Y los controles de seguridad de los aeropuertos venezolanos en estos viajes para Cuba no determinaron que habían unos tipos con droga. Esas son las preguntas que yo me hago. Ojo, yo entiendo que puede haber, sin duda alguna, casos de gente cargando droga. Pero aquí hay una persona que hay varios familiares de los que están presos allá. Les agradezco por estar aquí comunicados. Estoy difundiendo el caso tal cual como sentí la necesidad de hacerlo. Y por supuesto que en resguardo de la identidad de muchísima gente hemos hecho lo que corresponde. Pero es que este caso es más grave de lo que se ve. Porque además de eso hay necesidad de advertir. Hay necesidad de advertir a tanto pendejo venezolano cocoseco que cree que de verdad lo meten en una lista y que para ir a Cuba y que de paseo... ¿Qué vas a estar yendo tú de paseo a un país donde hay una dictadura, donde los propios nacionales de ese país reclaman por esa dictadura? ¿Cómo es posible que tú, viviendo en un país como Venezuela, con todos los problemas que tiene, seas capaz de aceptar que te lleven a hacer cualquier tipo de cosa a un país donde están peor que en Venezuela? No se puede ser tan nihilista. No se puede ser tan tonto en la vida. No se puede ser tan tonto útil. Y de paso, pensar que van a caer presos y se van a salvar. No. O sea, lo peor. Yo te digo sinceramente, ya vamos a hablar más de esto porque quisiera mostrarle a los venezolanos y a los españoles y a todos los que nos están viendo de distintas partes que creen que a Cuba se puede ir a hacer, ¿cómo se llama? Turismo. Ya le vamos a mostrar cómo tratan a los presos cubanos. O sea, a los presos cubanos. Imagínate tú cómo tratar a los que no son de allá.
La otra cosa, buena pregunta que me hace el señor Marcos León. Es evidente que las personas que son seleccionadas para esos viajes, ¿quién las selecciona? No las selecciona el propio gobierno venezolano, el propio régimen chavista. Hay funcionarios ahí, familiares de funcionarios, militantes del PSUV. Toda la juventud del PSUV los inscriben en cursos para ir a Cuba. Por lo menos ese era hasta hace unos años. Inclusive ese era filtro. Si no habías ido a los cursos de formación en Cuba, no podías formar parte de cargos dentro de la juventud del PSUV. Así lo hacían con ese grupo, ese atajo de vagos y de delincuentes que era el Frente Francisco de Miranda. Yo dudo mucho. Bueno, seguramente debe haber más de alguno del Frente Francisco de Miranda ahí preso. Porque el Frente Francisco de Miranda, el primer requisito para entrar es ese adicto a la droga. Ese es el primer requisito. Bueno, no le ven la nariz a Erika Farías. Erika Farías ya no tiene tabique. Un hueco así de tanto perico. Por cierto, he recibido un reclamo de varios consumidores de marihuana, de varios marihuaneros, que me han exigido que deje de insultarlos a ellos, a los marihuaneros, llamando a los chavistas y a los comunistas, en general llamándolos marihuaneros, que yo que estoy utilizando el término insultándolos y que eso insulta a los marihuaneros. Perdónenme. Está bien, no lo vuelvo a hacer. No, porque entonces dicen, bueno, yo soy marihuanero, pero yo no soy chavista, yo veo tu programa. Entonces, oye, agarra y le dices marihuanero a los chavistas. Entonces, como si todo, entonces, oye, por favor, está bien. Que los llame piedrero y que los llame periquero, está bien. Es la Asociación de Defensa de los Derechos de los Marihuaneros a una vida libre de violencia. No te puedo yo ni contar. Pero aquí la cosa es una caja de Pandora. La otra pregunta es, ¿y cuántos presos cubanos habrá en las cárceles de Venezuela? ¿Alguien sabrá? Yo estoy seguro que aquí estamos abriendo una caja de Pandora. Aquí estamos abriendo una caja de Pandora. Vamos a seguir hablando del tema de los presos en Cuba, porque es que hay más que contar. Pero, por supuesto, el mundo sigue girando, siguen pasando cosas en el mundo. Nuestro segmento informativo, y así va el mundo. Están ocurriendo cosas en el mundo y por supuesto que tenemos que contárselas. El ex asesor de Donald Trump, Bannon, que se sometió a un juicio por haberse negado a asistir a las audiencias que se hicieron en el Congreso de los Estados Unidos a raíz del asalto del 6 de enero del año 2021, a raíz de la derrota de Donald Trump. Ha sido condenado a 4 meses de cárcel y bueno, deberá ir a pasar esa temporada en la cárcel. Se espera que en cualquier momento el señor vaya. Es el segundo de los asesores que ha sido condenado y ya hay otro que está inclusive pagando y purgando su pena en la cárcel. La pena de ser MAGA, de ser trompista. Ese es el delito. En Panamá celebran o se vanaglorian o muestran su satisfacción por haber sido electos como miembro pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recuérdense que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consta de 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes y con derecho a veto. Entiéndase Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Gran Bretaña, Inglaterra. Estos 5 países están siempre sentados en el Consejo de Seguridad y son los que mandan ahí. Y para fingir que las Naciones Unidas, en realidad los estados son iguales en soberanía y en autodeterminación, permiten que haya 10 más allí que se sientan a decir estupideces porque sus decisiones, sus posiciones no tienen ninguna validez cuando uno de los países con derecho a veto decide aplicar el veto. Normalmente se estila que esos 10 países sean distribuidos por regiones y se envían normalmente 2 por región. De la región americana, Latinoamérica y el Caribe, se envían normalmente 2. En esta ocasión, los 2 países de la región latinoamericana y caribeña que se encuentran en el Consejo de Seguridad como miembros temporales por 4 años, creo que es la duración del periodo, 2 o 4 años, no recuerdo cuánto es. Está Panamá ahora y ya estaba Guyana.
En tal sentido, bueno, ahí va a compartir, bueno, ahí se van a sentar y van a decir que son miembros. Esto es como Diego Arria. Tú sabes que Diego Arria, quien dice, quien pide que lo llamen embajador cuando no lo es, porque es lo que fue 9 meses embajador de Venezuela, el favor que le hizo Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez lo mandó para allá para que dejara de ladillar, porque el señor quería vivir en Nueva York. Entonces Diego Arria, siendo embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, no embajador de carrera, porque no es embajador de carrera y por lo tanto no se le puede llamar embajador, estuvo allí 9 meses y entonces en esos 9 meses Venezuela formaba parte, a Venezuela le correspondía en la rotación de la región formar parte del Consejo de Seguridad. Y entonces él dice que él fue miembro del Consejo de Seguridad y que él aplicó la solución a Arria y la solución no se cuenta. Bueno, el que no conoce la historia cualquiera le echa cuentos, pero en fin. En Europa se conmemoraron ayer los 80 años del desembarco en Normandía. Fue un evento bien bonito donde inclusive vi actos en toda la zona de Normandía, en todas las playas allí, en toda la costa de Normandía, donde inclusive vimos a varios ex combatientes que desembarcaron, como los que ven en la pantalla. La verdad que fue una cuestión bien bonita, fue un acto sumamente bonito y con una conmemoración que casi nos hace borrar el momento que estamos viviendo en Europa, donde 80 años después del desembarco en Normandía, del día de que marcó el punto más álgido de la acción del ejército aliado en contra del eje nazifascista en Europa, 80 años después estamos al borde de vivir situaciones bastante graves en materia bélica. No se pierdan nuestro programa de mañana sábado, donde explicamos la gravedad de la guerra que se huele en el ambiente aquí en Europa a 80 años del desembarco en Normandía. En Japón han lanzado, el gobierno japonés ha lanzado un Tinder japonés, porque el crecimiento poblacional en Japón ha caído a niveles históricos. Más o menos desde el año 73 en Japón la población ha ido decayendo, la natalidad ha ido decayendo, y en este momento, cuando se piensa que lo más, que debe haber una tasa de 2.1 nacimientos por cada 1.000 habitantes para mantener un buen ritmo de crecimiento poblacional, resulta ser que en Japón están por, creo que 1 por cada 1.000 habitantes, una cosa así, o sea, por menos de la mitad de lo requerido. Y eso tiene sumamente preocupado a Japón, porque evidentemente si la población envejece aceleradamente, esto es una cosa económica, no se crea. Si usted tiene una población jubilada, esa población evidentemente estuvo pagando su cotización a la Seguridad Social para cobrar su pensión al momento de ser jubilado, ¿no es así? Pero evidentemente cuando ellos pagaron, ese dinero que ellos pagaban se utilizaba para pagarle a los que estaban ya pensionados en su momento. ¿Quién mantiene a los pensionados de hoy? Las personas que cotizamos hoy a la Seguridad Social. Mientras menos población joven haya trabajando y cotizando, más problemas económicos tiene el país para sostener a los pensionados y al sistema de seguridad en pleno. Y ese es el grave problema que tiene una potencia industrial como Japón. Imagínense ustedes el tamaño del problema que tiene. Entonces, bueno, lanzaron esa aplicación de Tinder ahí para ver si le dieron la tasa, a ver si la gente se casa. Entonces, si usted está en cualquier parte del mundo y quiere y siente que necesita hacer un cambio sentimental en su vida, quiere abandonar la soltería, busque ahí en el Tinder en Japón. A ver, de repente aprenda japonés, de repente ayuda ahí a que Japón siga adelante con esta cuestión. Uno nunca sabe, ¿verdad?, por dónde le llega el amor. De repente te llega con un samurái, que sabes tú. Y vives ahí tu versión de Shogun. Chacho. Bueno, van 40 muertos, de los cuales más de 30 son niños, en las zonas cercanas a la región de Darfur, en el Sudán. Y adivinen quiénes son los asesinos. Una milicia islámica. Qué raro que no hay ningún Free Palestine pegando gritos por allí, amarrándose, hablando de los 36 niños asesinados en un bombardeo por esta guerrilla maldita de islámicos asesinos que andan peleándose un botín vacío después de que al dictador de ese país lo derrocaran. Estamos hablando de una guerra que lleva desde el año 2002, por lo menos que yo recuerde, armada, con no sé cuántos muertos en el camino. Claro, pero como son negros y como ambos bandos son islámicos, no le conviene a la maquinaria mediática del Free Palestine hablar del caso de Sudán, como tampoco le conviene hablar del grupo, de los grupos asesinos islámicos que existen
en toda África. Ni les conviene hablar tampoco de la situación del pueblo roguiña, que por cierto por ahí leí un reportaje donde esa gente la está pasando peor que nunca allá en Birmania. De esta cosa no habla el Free Palestine. No, porque es que ellos están muy ocupados dando explicaciones y pidiendo que terminen de matar a los judíos, para que terminen de hacer trabajo que Hitler no hizo, porque eso es lo que los tipos dicen. ¿Qué les puedo decir yo, amigo, que no les haya dicho ya? Así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con toda la ley. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos seres de otro mundo, nosotros somos un ciudadano venezolano. Vamos a Escocia, por supuesto que sí. Tenemos todas las ganas de ir a Escocia muy pronto. Por allá por Escocia, por cierto, anda un personaje, uno de nuestros suscriptores en Patreon, Daniel Sánchez, anda paseando por Escocia. Anda de destilería en destilería. Ahorita además hay una afluencia grandísima allá en Escocia porque es el concierto de Taylor Swift. Entonces está lleno de Swifster, que los llaman, ¿no? Swifties. Hablemos de cosas en castellano, tu viaje a Escocia pero en tu idioma, la maravillosa experiencia de conocer esa bella tierra y que te lo cuenten en tu idioma, con tanta historia, con tantas narraciones y tantas cosas bonitas. Hablemos de Escocia en castellano, es un maravilloso lugar donde por supuesto podrás conocer mucho más cuando viajas si te lo cuentan en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, síguenos en Instagram, @hablemos de Escocia en castellano. Tienen un podcast, tienen un libro, tienen cosas maravillosas. Y recuerda que la vida es el mismo infierno, sí lo sabrán los involucrados en este caso que acabamos de ver. La vida es el mismo infierno. Es en efecto uno de los libros que tenemos acá para todo lo relacionado a nuestra intención de difundir la lectura y pedirle a la gente que hay que leer más y revisar menos redes sociales. En tal sentido, yo creo que lo bonito en este caso es saber y entender que cuando usted tiene un libro, usted puede hacer algo que un chavista no puede. Instruirse. La vida del mismo infierno de Careris Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Bien, amigos. Bien. Quiero que escuchemos la narración que hacen familiares de presos cubanos en cárceles cubanas. ¿Ok? Considero importante escuchar lo que vamos a escuchar a continuación, porque son dos narraciones que nos permiten entender la forma como el régimen castrista, que dice ser humanista, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de la vida y de todas aquellas cosas, el trato que le dan a sus ciudadanos en la cárcel. Me parece necesario escuchar con cuidado lo que nos dicen estas dos madres de presos y cada caso tiene unas implicaciones peores que la otra. Atención. Estoy en total desacuerdo por el documento emitido por el Tribunal Provincial en cuanto a la negación de la libertad condicional de mi hijo Luis. Ellos ahí tienen en cuenta en el documento un poco de parámetros por el cual no estoy de acuerdo. Mi hijo Luis no cometió delito alguno, no robó, no malversó, no violó, mató, para ello argumentar de que Luis no está listo ni preparado para insertarse nuevamente a la sociedad. Mi hijo no tienen que reeducarlo, mi hijo no necesita ninguna reeducación, porque además mi hijo no violó ninguna ley. Mi hijo hizo lo que hizo, respaldado por la ley aprobada aquí en Cuba.
En este caso, por la Constitución de la República, en su artículo 54 y 56, donde plantea que tenemos derecho los cubanos a la libre expresión, siempre y cuando la manifestación sea pacífica. Eso fue lo que hizo mi hijo Luis. Por eso no estoy en nada de acuerdo con ese documento donde dan a conocer la negación de la libertad condicional de mi hijo. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Luis Robles Lizardi. Este muchacho Luis Robles, ¿usted sabe por qué está preso en Cuba, en su país? Por haber salido con una pancarta que decía libertad en las protestas del 11 de julio. Por haber salido con una pancarta y por pedir la libertad para uno de sus amigos que estaba preso. Por pedir libertad. Entonces, le digo yo a usted, estimado que me escucha en cualquier parte del mundo, ¿usted cree que es lógico que usted vaya a hacer turismo o a hacer un viaje de cualquier tipo a un país donde meten a un muchacho preso y lo torturan y lo maltratan y someten a vejámenes a su familia por llevar una pancarta pidiendo libertad? ¿Usted le parece que eso es un sitio para hacer turismo? ¿Usted es imbécil o no piensa? Pero además de esto, tenemos noticia de que hubo uno de los presos venezolanos que hace 3 años se enfermó en la cárcel de la Condesa y no fue debidamente atendido y el señor murió en cautiverio. Estamos hablando de un preso de nombre José Omar Núñez. Se enfermó y lo dejaron morir en la cárcel. Pero parece que esto es costumbre del régimen cubano. Bueno, del venezolano también, porque han aprendido. Porque el castrismo y el chavismo son las dos caras de la misma moneda. Pero escuchen la narración que hace la señora que va a hablar. Es la madre de un preso que sufre de esquizofrenia. Y al muchacho lo agarraron preso acusándolo de conspirador por haber participado en una protesta en Cuba. El muchacho ha escrito una carta y su madre la lee a continuación. No escuchamos a veces por temor, nos quedamos callados. Y yo sufro por lo que veo y digo, siendo yo también un paciente que ha sufrido la enfermedad mental esquizofrenia paranoide. Sufro por el maltrato, la injusticia, el abuso que se le hacen a estas personas que no deberían ni estar presas, sino en un hospital atendido por su enfermedad, porque no son conscientes ellos mismos de su mal ni del mal que hacen en ocasiones. Pues una persona normal no entiende esto, pero alguien que sepa y lo entiende, de ellos necesitan ayuda. Alguien debe de ayudar, abogar por ellos. Yo estoy preso ahora. Jehová Dios quiso que yo sintiera el dolor y sufrimiento de los enfermos mentales y más bien de la injusticia que hacen en Cuba. El deseo de nacimiento y por el mal uso de la fiscalía y los tribunales de este país, que te pido, mamá, hacer conciencia, pues Dios nuestro Señor Jesús te va a ayudar a que se haga justicia, no solo a mí, sino también a estos y a todos los que sufren injusticia en la vida, pues Dios siempre les dijo, nos escucha a todos, y lloro y sufro no poder hacer nada y ver cómo golpean a un enfermo y no le hacen caso y que se burlan. No entienden su dolor por sufrir como todos nosotros. Tienen sufrimientos y sentimientos. Sé lo que están fuera de sí, pidiendo producto a su enfermedad. Y no deberían ponerlo junto a personas cuerdas, pues padecen de una enfermedad no provocada por ellos mismos, sino que son incapaces de defenderse
física, verbal, y lloran y sufren. Ayúdanos, mamá, habla con los derechos humanos. Las injusticias que están sucediendo aquí, papá te va a ayudar, hazlo por mí, pues fue Dios quien quizás yo viera el dolor. Tú puedes quejarte pidiéndole a Jesús ayuda a nuestro Señor Jesús, misericordia. Y a los medios, háblale a esto que está sucediendo. No deseo ponerte en una situación difícil, solo haz lo que tu corazón te diga. Pues sé que si fuera a mí, ya recorrerías al mundo con tal de ayudarme y de hacer justicia. Haz vos, tócale el corazón a las personas con tu palabra. No es para hacer mal, sino porque yo también estoy preso y soy un hombre enfermo diagnosticado con una enfermedad mental. También puedes difundir a las que están sufriendo con las mismas enfermedades y no callarnos, principalmente a los de las iglesias y a los hermanos. Por favor, mamá, paremos esto de alguna forma. Gracias, mamá, por esforzarte todavía más, por ver a tu hijo libre. Si esto te puede causar problemas, tranquila, Dios está contigo. Yo sé que pronto, si papá lo permite, mejor dicho, si es su voluntad, saldré muy pronto de aquí. Por ahora no me puedo callar, porque todos pensamos en nosotros mismos. Nadie piensa en los demás y eso es muy egoísta, pues debemos valorar todo lo que nos rodea y lo que está mal está mal. Y si nadie se queja, ¿quién lo hará? Quéjate por mí, sé mi voz por los presos encarcelados injustamente y con enfermedades mentales que no son capaces de valorarse por sí mismos. Por favor, por la sociedad actual, consideran un estorbo y no los importa. Y que dichas familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema que no tiene la forma que tú tienes ya y no conocen, pero tú sí los pasos pertinentes. Ve a la prensa y no solo presente mi caso, preséntale lo de todos de una sola voz, también a los derechos humanos y a todos en internet que quieran escuchar y ayudar. Levántate contra la injusticia. Te amo mucho, mami. Que Dios te recompense todo lo que hay y lo que puedas también hacer. Dios te bendiga. Libertad, libertad. Dios te bendiga mucho. Amén. Era la señora Anaíl Hernández, madre del preso Adel de la Torre, quien se encuentra en cautiverio en las cárceles de la maldita tiranía castrista, acusado de ser un rebelde, porque resulta ser que aquellos jóvenes rebeldes que tomaron las armas en contra de una dictadura y se fueron a la Sierra Maestra, llegaron al poder para prohibir la rebeldía de los jóvenes. Jóvenes que no tomaron un fusil, sino que tomaron las calles con pancartas en la mano a exigir libertad y a decir dos palabras que prohibió el régimen castrista: patria y vida. Cansados del patria o muerte, cansados de tener que escoger entre la patria o la muerte, salieron a decir: nosotros lo que queremos es tener patria y vida, no tener que escoger entre la patria y la muerte. Fue demasiado para el castrismo. Tanto que escuchamos el relato sentido de esta madre que lee la carta que le envía a su hijo desde la cárcel para narrarle los horrores que le toca vivir dentro de toda la situación que el propio joven posee por su enfermedad. Y entonces uno ve todo esto y uno se pregunta: ¿por qué razón nosotros tenemos que soportar en los países donde tenemos Estado de Derecho a esta pandilla de defensores que desde la izquierda hablan de Cuba como ejemplo de dignidad,
como ejemplo de humanidad, como ejemplo de solidaridad, como ejemplo de cooperación. Está claro por qué. Cuando usted escucha a un Monedero, a una Yone Belarra, a un Pablo Iglesias, a esas sabandijas europeas de distintos partidos en toda Europa, hablando de Cuba como la quinta maravilla desde la comodidad que les da vivir a ellos en Europa, ocultando este tipo de cosas, lo que están diciendo es una cosa clara. Lo que están diciendo es que si ellos llegan al poder van a hacer lo mismo que hacen los castristas. Que para ellos está bien encarcelar al que no piensa como ellos. Que para ellos está bien la tortura siempre y cuando sea para torturar a alguien que no piensa como ellos. Que para ellos está bien la violación de los derechos humanos si los violadores de los derechos humanos son ellos. Que para ellos son más dignos los dictadores que los manifestantes que piden libertad en las calles de su país. Que para ellos son más dignos los regímenes que lo único que le ofrecen a la población joven es la migración o la prostitución en su tierra. Y muchísimos de esos izquierdistas que se van a Cuba y que hacer labores de solidaridad, a lo que van es a utilizar de forma hábil los servicios de las jineteras cubanas, que no tienen otra opción que dedicarse a la prostitución porque lamentablemente no tienen la manera de defenderse por sí mismos en un sistema como ese. Aquí, por supuesto, uno dice, bueno, pero 150... ¿Cómo vas a llevar tu droga de Venezuela para Cuba o de cualquier parte del mundo para Cuba? Eso es una pregunta básica, yo también me la hago. Me parece que es temerario que una persona la haga. Pero le pregunto yo a usted que me escucha, ¿usted le parece lógico que haya 154 venezolanos llevando droga para Cuba? Y que nadie lo haya detectado saliendo de Venezuela. ¿No está como raro esto? ¿No está como raro esto? Cuando los vuelos que salen de Venezuela a Cuba no salen por los terminales naturales por donde salen vuelos internacionales, sino que salen de terminales auxiliares donde tienen sistemas de verificaciones, de control y de seguridad más estrictos aún de los que tienen en los aeropuertos normales. ¿Cómo se explica entonces que durante 18 años se hayan visto 154 casos de venezolanos llevando droga y nadie lo detectó? Podemos decir cualquier cosa de los que hayan cometido esos delitos. Cualquier cosa podemos decir. Pero el régimen chavista no es un régimen, no es un narcorrégimen. ¿Por qué cuando Nicolás Mamaloduro va para Cuba no lo meten preso? Si ese es el primer, la primera mula es él. Bueno, mula no, rolo es burro, ¿no? Y me imagino que cuando yo iba a Cilia, debajo de la plancha lleva por lo menos 2 panelas de cocaína. Entonces, yo me pregunto, si el régimen chavista, si el régimen castrista tiene tanto apremio por combatir el narcotráfico con origen venezolano, ¿por qué están aliados a una narcodictadura como la chavista? Porque también están en el narcotráfico. Porque el régimen castrista también se sirve del narcotráfico. Y eso ha quedado demostrado en más de una ocasión. Para quien quiera saber más detalles de esto, léanse los 2 libros que Norberto Fuentes, escritor cubano, que se escapó de Cuba luego de haber estado en las entrañas del sistema castrista y escribió 2 maravillosos libros al respecto. Uno, en tono de relato y crónica de lo que le tocó vivir a él durante el proceso conocido como la causa número 1. Ese libro se llama Dulces Guerreros Cubanos. Maravilloso libro, relato sobre cómo estuvo él dentro del entorno de los tipos que se metieron en el problema donde terminan fusilados Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia y sus asistentes y ayudantes. Pero luego él escribe un libro documentado con documentos en el que demuestra que el régimen castrista ha estado involucrado en el narcotráfico de distintas maneras, basado en una teoría que presenta Fidel Castro como básica, y que en el libro Narcotráfico y otras tareas revolucionarias de Norberto Fuentes, él revela que Fidel Castro plantea que el narcotráfico es otra arma para combatir contra el capitalismo, porque le llenas la sociedad de problemas, sobre todo dentro de su población más joven, convirtiéndolos en drogadictos, y recibes dinero a cambio. Y con ese dinero sigues combatiendo al capitalismo y sigues sobreviviendo a las penurias que el régimen socialista causa. Y además de eso, obligas a los estados occidentales y capitalistas a gastar dinero en el combate al narcotráfico y en el combate a los efectos de la drogadicción. Esa es la teoría castrista del narcotráfico. Léanse el libro Narcotráfico y otras tareas revolucionarias de Norberto Fuentes. Pero entonces aquí tienen presos a estos 154 venezolanos. ¡Ey!
que si son narcotraficantes tienen que estar presos, porque el que comete un delito tiene que ser reprendido. Pero me pregunto yo, ¿a alguien le consta de verdad que hayan tenido un juicio justo donde se haya determinado que de verdad esos ciudadanos venezolanos eran narcotraficantes? ¿Tuvieron un abogado que los defendiera de forma ajustada a derecho? ¿Tuvieron un juicio justo? ¿Tuvieron una condena ajustada a derecho? ¿Se están respetando sus derechos como presidiarios? ¿Se les está respetando su condición humana? Todo eso debería plantearse. Y usted dirá, bueno, pero preso es preso y su apellido es Candado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero esos malditos comunistas, castristas y chavistas se desgañitaban hablando de presos políticos en otros países y de las condiciones de los presos en otras partes. ¿Dónde está esa lacra de Tarek William? Que se la pasaba de redacción en redacción cuando era un desarrapado abogado y que defensor de los derechos humanos, pidiendo la libertad de cuanto preso aparecía y diciendo que el hecho de estar preso no significa que van a ser maltratados, que debe haberse... Yo me acuerdo cómo Tarek William Saab se tiraba para el piso a llorar por la condición de los presos en el retén de Katia. ¿Por qué no vas a llorar ahorita para Cuba para que suelten esos venezolanos? ¡Coño de tu madre! ¿Por qué no lo haces? Lo que haces es montabulo, lo que haces es montacuento. Todavía estoy esperando, Tarek William Saab, que muestres una sola prueba contundente y la envíes aquí a este país donde estoy y le demuestres al gobierno alemán y a las autoridades de este país que yo recibí dinero de la corrupción en PDVSA, porque no has presentado ni una prueba, maldita rata. Lo que hiciste fue sacar el testimonio de un tipo drogado diciendo que yo y que era uno de sus mantenidos. Todavía estamos esperando que actúe Tarek William Saab. Deja de caer en las redes de esa pandilla de periqueros de origen colombiano como Gargajalino y los demás que tienen allí montándote casos para sacarlo por las redes sociales. Y pasó un mes y nunca presentaste una sola prueba porque eres inepto, inclusive hasta como esbirro. Pero aquí tienes a 154 presos venezolanos en Cuba. De ese caso tú no vas a hablar porque tú eres un lame escroto de los castristas. Te lo vuelvo y te lo repito, Tarek William Saab. Tú eres un lame escroto de los castristas. Y sigues oliendo a Danilo Anderson. Ese es tu perfume favorito. Tómalo como quieras. Porque la pelea es peleando. Y usted declaró la guerra. Aguántela, amigo mío. Usted está jugando dentro de ese sistema chavista con unos delincuentes que ya mataron a Danilo Anderson. Y por supuesto usted cree que usted es más poderoso que Danilo Anderson. Tenga cuidado, señor. Es todo lo que le digo. No vaya a ser que un día de esto le pongan un bombombum ahí también en la guantera, como le hicieron al señor Danilo Anderson. Ustedes mismos los chavistas, partida de sabandijas, asesinos y desarrapados. En el siguiente segmento seguimos con las llamadas de todos ustedes, porque esto hay que debatirlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando con estos presos en Cuba? ¿Qué es lo que pasa con estos venezolanos presos en Cuba? En el siguiente segmento, que hable mi gente. Fuera de orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity X, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te